Así que bueno, las condiciones en realidad son las mismas que con el otro grupo, ¿sí? Esto que les hablé de cuándo es el recuperatorio. Otro tema que nos quedaba pendiente es, bueno, vamos a tomar 2 exámenes parciales, uno seguramente sea a fin de abril o mediados de mayo, más o menos, o principios de mayo, y el otro es sobre mitad de junio. Bueno, ya después les vamos a decir los temas. Son siempre práctica y teoría, la práctica tiene más peso que la teoría, pero ambas cosas son importantes. ¿Qué más les iba a decir? Con 6 se aprueban, con 8 se promocionan, ¿sí? Para tener la promoción, no basta con que el promedio dé mayor a 8, sino que en ambos exámenes individuales tienen que tener 8 o más. Si les va mal en uno o en ambos parciales, de todas formas, pueden recuperarlos, tanto para aprobarlos y regularizar la materia, como para promover, ¿sí? Los exámenes recuperatorios se hacen al final del cuatrimestre. No es que se hace una vez que ustedes rindieron y les fue mal, recuperamos ahí, no, se recupera al final del cuatrimestre. Si en una nueva instancia... Sí, ahí te Sí, comento, dale. era sí, un recuperatorio luego de cada parcial, pero al Claro. final de cuatrimestre hay un globalizador, que en ese no se promueve. En el globalizador no Pero- se promueve. O sea, si vuelven a desaprobar, vamos a suponer que pasado en la instancia de los recuperatorios, ustedes vuelven a desaprobar uno o 2 parciales, ya no hay un recuperatorio de recuperatorio. Pasamos a un globalizador que normalmente coincide con la primera mesa de examen, y ese ya ahí no pueden promover. Así se saquen un 10, la materia no puede quedar con aprobación directa. ¿Vamos? Vale. Bueno. Entonces, quedamos acá, esperen que comparto pantalla. Esperen que voy sacando esto. Bueno, entonces estamos acá. Fíjense, bueno, acá les aclaré, recuperatorio del examen del curso de nivelación se realizará el viernes 18 del 3 del 2022 en forma presencial. ¿Sí? Después ya se van a enterar quiénes les toca de 4 a 5 y quiénes de 5 a 6. Lo vamos a publicar y lo vamos a dejar acá arriba, y vamos a publicar también cuáles son las clases que van a ser presenciales. Así ustedes también se van organizando. Bueno, a ver, la forma de trabajo va a ser similar con la que arrancamos, con el curso de nivelación. Cualquier duda que tengan, más que usar el mensajito instantáneo que ustedes tienen en la plataforma, normalmente lo que nosotros hacemos es chequear los mails, ¿sí? Entonces, sí. Profe, están escribiendo en el chat. Sí, ahí García dice que no le llegó la nota del recuperatorio. García, lo que pasa es que no quiero ahora publicar todas las notas. Hay que ver si... Bueno, por privados. No, pero para entrar acá estoy compartiendo la pantalla. Pero en realidad están todas las notas subidas. Todas, todas. Con una alumna tuvo el problema de creer que había entregado y no había entregado. Ah, no, es el Lisandro García. A ver. Bueno, después cuando termina la clase le Claro, comentas. o ahora en un No, ratito no pasa cuando se nada. ponen a trabajar ustedes, ahora esperen que me lo anote. Entonces cuando trabajan ustedes me fijo, pero no sé, Lisandro, vamos a ver qué pasó. Porque vieron que a ustedes les llega que el docente hizo una retroalimentación. Bueno, y lo que les pedía era que en vez de mandar el mensajito por acá, que a nosotros nos llega el aviso al correo, pero no podemos poner responder ahí mismo, mándanos directamente al correo, es más fácil. Entonces ahí podemos responder también con algún archivito si hace falta. También tenemos la posibilidad de usar la plataforma Teams, donde ustedes nos pueden escribir como un chat privado, o mandar también alguna cosa que necesiten, algún diagrama. Bueno,
Bueno, acá abajo de todo, bueno, acá dijimos que está lo del curso de nivelación, y van a estar los grupos y las clases presenciales, el canal de YouTube donde se van subiendo las clases, y el link para las clases virtuales, que vamos a usar siempre lo mismo. Después, tenemos acá un apuntecito de teoría, que acá les habilita el PDF y lo pueden bajar acá. Bueno, y después, esperen que... Ahí estamos. Bueno, y acá vamos a trabajar bastante con esto de práctica. Sí, que también lo pueden bajar, y este es el que estaba, fíjense que acá tenemos, bueno, varios ejercicios. Es la misma práctica con la que trabajamos el año pasado. Después a esto le vamos a ir agregando ejercicios clase a clase. Pero por ahí les decimos que agarren alguno de la cartilla y que vamos a resolver ese. Acá está la primer parte de algoritmos, que es la que vamos a empezar a ver ahora. Y fíjense que están resueltos los ejercicios impares, ¿sí? Así que cualquier cosa pueden ir chequeando y probando a ver si les va saliendo. Bueno, después, ¿qué tema? Bueno, acá no me acuerdo qué había de qué es un algoritmo, pero vamos a avanzar un poquito, vamos a arrancar. Bueno, la asistencia está acá abajo, como siempre. Va a estar habilitada durante las 2 horas de clase, no van a poder ir a poner asistencia a clases que se hayan olvidado, ¿sí? Esas clases las pierden, ¿estamos? Después cualquier cosa, si hubiera alguien que no llega con la asistencia y fue porque tuvo muchos olvidos, vemos qué hacemos en ese caso. Bueno. Vamos a ir acá a ver esto que dice clase 1, todos los ejercicios que nosotros vayamos haciendo en clase, o la gran mayoría los vamos a ir publicando. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros habíamos arrancado con un archivito? Acá el curso de ingreso lo hicieron todos, salvo alguno que haya hecho el curso por ahí años anteriores, pero bueno, acá hay algo de teoría, y bueno, y están las tablitas de verdad que también habíamos visto, ¿sí? Los exámenes del curso de nivelación estuvieron muy bien, la gran mayoría, así que por ahí hay algunos que rever estos temas que por ahí tienen claros es un poco de aburrimiento, pero tenemos que volver a arrancar desde el principio, ¿sí? Bueno, vamos a pasar por acá. Y me quiero quedar con este, que era... por esto vamos a avanzar ahora rapidito, como para que les quede un marquito teórico. Marquito por chiquito, no porque hablen diminutivo. A ver. Bueno. Vamos a arrancar por acá. Bueno, nosotros en la materia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a dedicar a hacer algoritmos, ¿sí? Que frente a un problema que tengamos que resolver con una computadora, antes de ponernos a programar, nos ponemos a armar el algoritmo, ¿sí? Después, ese algoritmo, ¿qué características tiene? Bueno, es una secuencia de pasos que resuelven un problema determinado, y la característica es que no es dependiente de ningún lenguaje de programación. Después nosotros podemos decidir en qué lenguaje vamos a trabajar, ¿sí? Pero el algoritmo sería el mismo para cualquier lenguaje en que después lo implementemos. Cualquier cosita ya saben que me detienen. Bueno, habíamos visto que hay métodos gráficos, como el que vimos nosotros, que es el diagrama de Chapin, o el diagrama de Nasis-Schneiderman, que son los que lo inventaron, ¿sí? Antes por ahí alguno puede haber llegado a ver en la escuela los DFD, que era una forma gráfica donde se representaban las distintas estructuras a través de dibujos, ¿sí? Por ejemplo, la estructura if se representaba a través de un rombo, y ese rombo tenía 2 brazos, uno que iba para un costado y el otro que seguía para abajo, ¿sí? Donde mostraba las ramificaciones de esa estructura if. Ahora, nosotros en el diagrama de Chapin, ¿en qué consiste? En que todo nuestro algoritmo tiene que quedar dentro de un gran rectángulo, ¿sí? Puede ser a veces que el algoritmo nos lleve más de una hoja, y bueno, podamos hacer una seña de que el algoritmo no termina con la hoja, sino que sigue atrás, por ejemplo. Pero todo tiene que quedar dentro de un gran rectángulo. Y en ese rectángulo vamos a representar
por ejemplo, los ingresos de información y el mostrar información lo vamos a hacer a través de cajas, que son rectángulos también. Vamos a ver la estructura de tipo if como si fuera un sobre, ¿sí? Entonces, la ventaja que tenemos es que nos impacta visualmente, ¿sí? Por ejemplo, vemos claramente en una estructura de tipo sobrecito, de tipo if, para qué lado va en el caso del verdadero y qué sucede en ese caso, qué va para el lado del falso y qué sucede en ese caso, ¿sí? Y lo mismo pasa con las estructuras repetitivas, pero que todavía no vimos más que una. ¿Cómo se llamaba la estructura que habíamos visto? For. For, exactamente. Es una estructura cíclica, repetitiva, porque un conjunto de instrucciones se ejecuta una determinada cantidad de veces, que esta cantidad es conocida. Después vamos a ver otra estructura donde la cantidad de iteraciones o repeticiones es desconocida, ¿sí? Bueno, después tenemos el pseudocódigo, que es otra forma de representar un algoritmo, que es hacerlo todo a través de palabras. Es más parecido el pseudocódigo a lo que después van a hacer en programación, ¿sí? Es con un lenguaje coloquial, no está puesto en ningún lenguaje de programación, sino que es escrito también, ¿sí? Después, no quiere decir que ustedes cuando vayan a representar, qué sé yo, un sistema grande o un sistema que es por demás desconocido para ustedes, todas las veces se sienten a hacer el algoritmo. ¿Sí? Vamos a suponer que en este caso yo les digo, bueno, vamos a hacer un algoritmo que nos permita sumar dos números y mostrar si el resultado es mayor a 100. Bueno, no quiere decir todas las veces que ustedes tengan que hacer algo similar, vayan a hacer el algoritmo, pues después les va a salir de la cabeza, les va a salir rápido. Pero bueno, hay determinados casos donde por ahí no le van a encontrar la vuelta a un problema y por ahí de determinado tema que tengan que representar, hagan algún algoritmo de alguna parte. ¿Sí? Seguimos. Bueno, esto tiene que ver con el ciclo de vida de un sistema, ¿sí? Que normalmente, bueno, partimos siempre de una investigación preliminar, o sea, lo primero que nos va a pasar es que va a venir un cliente o nos va a llamar un cliente para que resolvamos o informaticemos o hagamos un sistema de su negocio o de parte de su negocio, ¿sí? Y en base a eso vamos a tener que hacer una investigación preliminar. ¿Qué quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Quién lo va a ejecutar? ¿Quién va a recibir los informes? ¿Quiénes lo van a operar? Todas esas cosas se tienen en cuenta en la parte preliminar. Por ahí a ustedes les toca hacer esa parte, o por ahí les toca solamente programar. Por ahí les toca hacer todo. ¿Sí? De acuerdo siempre a la envergadura, si trabajan con otros. Bueno. Después viene la parte del análisis del sistema, que puede ser que les toque a ustedes, que les toque un analista, les toque un programador, ¿sí? O perdón, a un ingeniero, a un licenciado, lo que sea, ¿sí? A veces les va a tocar hacer toda la parte, como les dije recién, a veces no. Y después vamos a pasar a la parte del diseño lógico, donde en esta parte van a intervenir los algoritmos, ¿sí? ¿Cómo llevaríamos a cabo la resolución del problema? ¿Sí? No solamente la parte de algoritmos estaría acá, también va a haber una parte de diseño, qué sé yo, de cómo van a ser las pantallas, alguna cosa como para que quede uniforme. Bueno, y después pasamos a la parte del diseño físico. El diseño físico del sistema es la programación y el ensamble de las distintas partes propiamente dichas, ¿sí? Después viene la parte de pruebas, donde eso lleva bastante tiempo y vemos que nos pasa que cuando ponemos determinada palabra o hacemos determinada cosa nos da un error y le damos a otro que lo pruebe. Y después cuando creemos que está listo o casi listo lo implantamos, ¿sí? Y lo ponemos en funcionamiento. Y después también nos va a pasar que aún en funcionamiento nos llamen porque algo dio error, porque algo hay que cambiarlo, porque no quedó como el cliente quería y demás. ¿Sí? Seguimos. Esperen que me están por tocar el timbre. Ahí está. Un minutito, entiendo que estoy sola y vengo.
Bueno, ¿hasta acá van entendiendo? Más allá de lo que dijo el perro que no se entendió. Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda, algo? Sí. Bueno, estas son todas las etapas. Nosotros más adelante lo que vamos a hacer, o sea, si pasan a segundo año, van a ver la parte de análisis. ¿Bien? Y un poquito de la parte de investigación preliminar. Esas dos etapas que son previas al desarrollo del algoritmo, es lo que van a ver en el segundo año. ¿Bien? Ya voy. Y, bueno, Era San Mercado Libre que no hay que dejarlo irse. Vieron que después no los encontramos. Bueno, ahora los encuentro. Bueno, ahí retome nomás. retomo. ¿En qué corro esto? Bueno, entonces esto ya lo habíamos visto y ahí David les contó, bueno, que obviamente sobre esto después se profundiza, ¿sí? Que lo van a ver en otros años. ¿Cuántos años son la carrera? ¿3 o 4? La carrera de acá son 2, Sí. con ¿Son posibilidad de 2? hacer un tercero. Sí. Con posibilidad de hacer un tercero. Ahora no sé, me comentaron así como que los iban a unir a las dos carreras para hacer una sola. Claro. Está bien. ¿Cuál sería la otra carrera, profe? Sería, se llaman Tecnicatura Universitaria en Sistemas, y la otra creo que es Tecnicatura Universitaria en Sistemas de Información, algo así es. Sí, en Una sistemas variante en el nombre. informáticos está. Sí. Una creo que es Entonces, Tecnicatura Universitaria en Programación y la otra es TUSI, Tecnicatura Universitaria en Sistemas Informáticos. Bueno, está bueno eso. sí, acá me están preguntando si no era un año el otro. No sé qué otro. Es un año, digamos, la otra carrera es un año por encima de esta. Claro, hay que hacer Tenés que los 2 aprobar primeros de esta esta. carrera, Claro. claro, y después pasás a un año. Está bueno Y, entonces. sí, incluso creo que después hay convenio, porque eso lo preguntaron, ¿se acuerdan? En una Sí, clase con la de UAI. cursillo, con la UAI. Al menos antes de la pandemia había convenio con la UAI. Entonces ustedes terminaban los 3 años y podían hacer 2 más en la UAI de Rosario y se recibían de ingeniero. Pero eso era antes de la pandemia, ahora no sé. Calculo que debe seguir igual, pero habría que averiguar. Buenísimo. Sí. Bueno, entonces seguimos. Bueno, y esta parte ya la habíamos visto, ¿se acuerdan en el otro apuntecito? Que nosotros, a pesar de que en algoritmos no le decimos al algoritmo con qué tipo de datos vamos a trabajar, sería conveniente que ya vayamos pensando, digamos, con qué dato, qué variable sería de qué tipo. ¿Sí? Si vamos a trabajar con datos numéricos, cómo necesitamos esos datos que sean enteros o reales, ¿sí? Porque, bueno, reales obviamente abarcan los enteros, porque los reales son con coma y los enteros son sin coma. Uno puede decir, bueno, no, yo ya que estoy le pongo real y después decido qué tipo de dato voy a trabajar. Pero si uno decide así, los espacios que se guardan o se prevén para la variable, si yo la declaro como real, no es el mismo espacio que se le destina a una variable de tipo entero. Y si nosotros tenemos 3 datos, no pasa nada. Ahora, si trabajamos con, qué sé yo, un programa que trabaja con muchos registros y vamos operando con muchos datos, el asignar espacio inutilizable no tiene sentido, ¿sí? Sobre todo que hay, qué sé yo, hay datos para los que no vamos a necesitar, que tenemos la certeza, qué sé yo, un número de documento no va a ser nunca un dato de tipo real, por ejemplo. Entonces, ¿para qué le asignaríamos un espacio que no vamos a utilizar? Entonces, ahí tenemos que ir viendo qué tipo de datos nos convendría utilizar, ¿sí? Por más que en algoritmo no declaramos variables. Acuérdense que declarar no es lo mismo que inicializar. Declarar es decirle a la computadora qué tipo de datos vamos a trabajar, y inicializar es dar un valor inicial a una variable. Hay lenguajes que obligan a declarar todo, ¿sí? Todo lo que usamos, y hay lenguajes que cuando uno no declara,
le da un tipo general de datos, como decirles, qué sé yo, les da un tipo alfanumérico de determinada cantidad de caracteres. Entonces, si se olvidan de declarar, no da un error, sino que se asume como un tipo general de datos, que normalmente es uno intermedio, ni tan grande ni tan chico. Bueno, los datos de tipo lógico son los datos verdadero o falso, ¿sí? Que son los más chiquitos, y después tenemos los alfanuméricos que involucran tanto la parte de letras como números. Bueno, y después vamos a trabajar con, no ahora, esto es lo que vamos a incluir en el segundo parcial, la parte de arreglos. Arreglos o vectores. Vectores de una dimensión o vectores de 2 dimensiones que serían las matrices. De 2 dimensiones que serían las matrices. Pero para eso faltan. Probablemente también lo hayan visto, lo vayan a ver seguro en matemática. Bueno, y para trabajar con esos datos, ¿se acuerdan que los enlazábamos o los uníamos mediante operadores? ¿Sí? Tenemos los operadores aritméticos, digamos, los números los podemos operar con esos números a través de suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? Después tenemos la parte de los operadores relacionales, donde tenemos el igual, el distinto, el mayor igual, menor igual, ¿sí? Y después tenemos los operadores lógicos, que las 3 estructuras básicas que vimos, son las 3 tablas de verdad, eran eran AND, OR y NOT. No son las únicas que hay, ¿sí? Incluso en algunos lenguajes de programación están habilitadas otras opciones además del AND, OR y NOT, ¿sí? Pero son las más habituales. ¿Se acuerdan que AND, que también se llama conjunción, para que una conjunción de resultado verdadero, cada una de las partes tenían que ser verdaderas, ¿sí? Yo puedo unir distintas expresiones a través de un AND, puedo concatenarlas, el mínimo es 2, ¿sí? O sea, 2 expresiones que yo concateno con AND. Por ejemplo, ¿cuáles serían esas expresiones? Que a ver, qué sé yo, como el ejemplo que habíamos visto de la altura, que la altura sea mayor a 1,80 m y la altura sea menor que 1,90 m, esas serían 2 expresiones juntadas, digamos, con una conjunción. Podría ser que yo agregue más, que yo diga que la altura sea mayor a 1,80 m y la altura sea menor a 1,90 m y el sexo sea masculino. ¿Sí? Bueno, cada una de estas expresiones, en general, para que dé el resultado positivo, dé el resultado verdadero, todas tienen que ser verdaderas. En cambio, en la disyunción inclusiva, que es el OR, basta con que alguna de las expresiones sea verdadera para que el resultado general sea verdadero. Va a dar falso solamente si todas las expresiones son falsas. Y el NOT es el resultado opuesto a lo que se está negando. Si yo niego algo que es verdadero, se convierte en falso, y si niego algo falso, se convierte en verdadero. Y acá les hace una aclaración, que está bueno tenerlo en cuenta, entre los operadores, como en matemática, existe un orden de precedencia, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que en matemática nosotros resolvemos primero, por ejemplo, si hay algo que está negado, o sea, si tenemos algún número negado? Después trabajamos con lo que tiene paréntesis respecto de lo que no tiene paréntesis. Primero resolvemos multiplicación y división, y después sumas y restas. Bueno, todo ese orden se traslada también acá a la parte de algoritmos. También podemos operar de esa manera. Pero lo vamos a ver mejor con la práctica. Bueno, acá están las tablitas de verdad, las pueden ver así, hay distintas formas de ponerlo, puede ser con el, por ejemplo, A y no A, el no A se representa con un signo menos, ¿sí? O lo pueden ver escrito a veces como el dibujito que va arriba de la ñ, eso como un negativo. Acá tenemos la conjunción, o puede estar como AND, o puede estar como un POR, y bueno, y acá tenemos la disyunción, ¿sí? Pero vamos a verlo con la práctica
porque es más fácil. Y me quería acordar que después tenemos que ver cómo son las expresiones, ¿sí? Porque ayer, por ejemplo, vimos un ejemplo donde un alumno ponía A igual B igual C. ¿Sí? Es un algoritmo y en el lenguaje de programación no lo podemos poner de esa manera. ¿Cómo tendríamos que poner? Si queremos saber si A es igual a B y B igual a C. Lo ponemos de esa manera. A igual a B y B igual a C. ¿Estamos? No podemos poner A igual B igual C. Eso hay que desmembrarlo. ¿Sí? Bueno. Acá tenemos la parte de los identificadores, que no me acuerdo si les hice no les hice una preguntita sobre esto. Bueno, el identificador es el nombre que nosotros vamos a elegir para ese pedacito de memoria donde vamos a guardar un dato. Ese pedacito de memoria puede ser variable, que vaya variando a lo largo del algoritmo, o puede ser que sea constante. Desde que arranca hasta que termina el algoritmo, ese valor permanece constante. ¿Sí? Bueno, nosotros podemos elegir el nombre, siempre tenemos que tratar de elegir un nombre que nos permita recordar qué dato estamos guardando, o sea, si vamos a guardar un apellido por ahí, o ponerle apellido, o un apócope más cortito, como que sé yo, APE, por ahí si le ponemos A, después no vamos a recordar que teníamos ahí adentro, o en vez de ponerle A o APE, le ponemos bar 1, bar 2, bar 3, bar 4, bueno. Después no vamos a saber qué teníamos ahí. ¿Sí? Tenemos que tratar de ser más o menos claros. Los nombres de las variables no tienen que contener espacios, ¿sí? Por más que haya lenguajes de programación que sí permitan que tengan espacios. Vamos a, digamos, utilizar una buena práctica es que no tengan espacios, que donde queremos dejar un espacio, por ejemplo, pongamos un guión bajo. Bueno, después las variables no pueden empezar con un número o con un símbolo, sí pueden contener números y símbolos, pero no pueden empezar de esa forma. Hay símbolos que no vamos a poder usar porque están reservados, ¿sí? Por ejemplo, si a una variable le queremos poner el signo pesos se usa para otra cosa, o una variable que le pongamos el igual adentro, bueno, eso no se puede, ¿sí? Y hay nombres que no le podemos poner una variable. A una variable no le podemos poner de nombre ingresar o una variable mostrar, ¿sí? Porque son palabras como reservadas, ¿sí? Bueno, seguimos. Esto es esto que les decía recién. Las variables las podemos clasificar como, en realidad, los identificadores como constantes, ¿sí? Si yo tengo una... sería, me voy a contradecir, una variable que no cambia, una variable que no varía sería una constante. ¿Sí? Bueno, y dentro de las variables podemos clasificarlas según el uso, no me salía la palabra, según el uso. ¿Sí? Tenemos variables de trabajo. ¿Cuáles son las variables de trabajo? Por ejemplo, cuando yo digo ingresar número sería una variable de trabajo, porque es un espacio de memoria que yo asigno para leer un dato. ¿Sí? En cambio, hay otras variables que son de tipo contadores o acumuladores, que bueno, son variables que yo voy a tener que inicializar, dar un valor inicial cuando arranca el algoritmo o el programa, ¿sí? Y que después a lo largo de ese algoritmo van a ir cambiando. Un contador, como lo dice su nombre, sirve para contar determinados sucesos. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuántos de los alumnos de este curso son varones y cuántos son mujeres, voy a tener que ir preguntando cuál es el sexo. Bueno, esto si estamos en la era binaria vieja de la que soy yo, ahora tenemos una era que ya no es más binaria, pero si fuéramos de la era que soy yo, tendríamos el femenino y masculino. Entonces, ¿qué haríamos? Le preguntaríamos a cada uno de los alumnos el sexo, y de acuerdo a eso contaríamos como masculino o contaríamos como femenino. ¿Sí? Bien. Esos serían los contadores que se inicializan. Y después tenemos los acumuladores, en el que vuelvo. Los acumuladores que nos sirven para acumular valores que no son constantes, no van de uno en uno, como hacemos con los contadores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el examen que vimos, vimos el tema de que teníamos que ir acumulando los tiempos para poder calcular el promedio.
¿sí? Entonces ustedes necesitaron acumular esos tiempos, no me acuerdo de qué era de un corredor, creo, o no sé si lo cambié después. No, era el tiempo promedio de respuesta en un De examen. respuesta, lo cambié porque iba a ser de corredor y después me di cuenta que ya lo habíamos dado en clase. Bueno, entonces íbamos acumulando los tiempos de respuesta y después calculábamos el promedio de los tiempos de respuesta, ¿sí? Y después tenemos variables de tipo bandera que arrancan con un valor inicial, que es o verdadero o falso. Las banderas tienen valores binarios, digamos, es un estado o la negación de ese estado. Y bueno, sirven para determinar si algún determinado suceso ocurrió, ¿sí? Por ejemplo, si en el ejemplo del examen yo dijera, quiero saber si en algún momento el tiempo de respuesta fue mayor a 15 minutos, entonces en ese caso después informar que hubo alguna respuesta en la que el operador demoró más de 15 minutos. No me interesa si en todas demoró más de 15 minutos, ¿sí? O en cuántas, sino que me interesa saber si en alguna demoró más de 15 minutos, ¿sí? Entonces, en ese caso, para eso podría utilizar una bandera, ¿sí? Después vemos que también la bandera puede ser reemplazada con otra cosa, pero son bastante útiles. O, por ejemplo, si yo dijera que les voy a tomar a ustedes, qué sé yo, 5 trabajos prácticos, y me interesa que llegue alguno de los trabajos prácticos en los que se sacó una nota menor a 6, ya no tienen la posibilidad de promoción. ¿Por X motivo? ¿Sí? No interesa si se sacaron menos de 6 en 3, en 2, con 1, me es suficiente. Entonces, para eso utilizaría una bandera, no sería necesario un contador. Bueno, sigo. Cualquier cosa me detienen. Bueno, y las estructuras que vimos, vimos las estructuras secuenciales, que son los rectangulitos, ¿sí? Donde ponemos el ingresar, ponemos el mostrar. Acuérdense que siempre separado de la leyenda que yo muestro en pantalla, vieron que les ponemos comillas. Está bueno ponerle leyendas para que el operador sepa que está ingresando, incluso para ustedes ahora, ¿sí? Después todo eso seguramente lo van a trabajar en el lenguaje de programación con una interfase gráfica donde no tengan que poner el texto que quieren que les aparece, sino por ahí lo dibujan en una etiqueta o lo dibujan en un combo, ¿sí? Pero ahora en la parte de algoritmo, para saber qué datos estamos ingresando y para que ustedes lo puedan probar, está bueno poner leyendas, ¿sí? Que es lo que va entre comillas. Y después que para separarlo de la variable utilizamos una coma. Lo que nunca va entre comillas es la variable, ¿sí? Una variable, esperen que voy a admitir acá, una variable nunca va entre... Que le interrumpa. Una compañera se le fue el wifi y ahora entra de nuevo. esperen que me fui para atrás. Sí, alguien Ahí admití. acepté una. Sí, yo también. Ah, ok, ok. Acá. Bueno, después tenemos las estructuras condicionales, las simples, ¿sí? Que es el sobrecito, ¿sí? O que parece un sobrecito. Después tenemos las múltiples, que se acuerdan que variaban respecto de las simples, donde yo no tengo no hago una pregunta y tengo como resultado un valor verdadero o un valor falso, sino que tengo el nombre de la variable y pongo los distintos valores exactos que puede tomar esa variable. No pongo rangos, ¿sí? No puedo poner el nombre de la variable y en la primera salida mayor a 5, en la segunda salida menor a 10, en la tercera salida menor que 120 y en la cuarta salida mayor que 150. Yo tengo que poner valores exactos, ¿sí? En uno de los ejemplos que habíamos visto, ¿se acuerdan que en cada salida poníamos el nombre de un color? Y de la misma forma que las variables, cuando yo estoy comparando con una variable con un valor numérico, no es necesario, o sea, que el valor vaya entre comillas. Yo si quiero preguntar si A es igual a 3, no es necesario que el 3 vaya entre comillas. Ahora, si quiero preguntar si A, el valor de la variable, es igual a amarillo sí tiene que ir entre comillas, ¿sí? Si yo no pusiera amarillo entre comillas, ¿qué va a asumir el programa? Que amarillo es una variable. Como no están entre comillas, va a buscar una variable amarillo. ¿Mm?
Bueno, y tenemos las estructuras cíclicas, que son para, que es la cantidad conocida de iteraciones, cuando sabemos cuántas veces queremos hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, si yo quiero saber la cantidad de personas que cumplen como, qué sé yo, como hablábamos recién, cuántos son femeninos y cuántos son masculinos, del curso de ustedes, yo sé la cantidad de alumnos que tengo, sé cuántas veces voy a tener que preguntar el sexo. En cambio, por ejemplo, un cajero en un supermercado, cuando está por empezar a hacer la cuenta, no pregunta la cantidad de objetos que tenemos, ¿sí? Porque fíjense que incluso en la góndola uno, de acuerdo a cómo va yendo la cuenta, agrega cosas o saca cosas. Así que hasta el final no sabemos cuántos artículos teníamos. Así que no podríamos utilizar una estructura para contar. ¿Estamos? No podemos sumar una determinada cantidad de veces. Así que bueno, para eso, que les va a complicar un poquito más la existencia, está el mientras y el hasta. El hasta en general no lo hemos visto nunca, es más útil el mientras. Y colorín colorado, este cuentito se ha terminado, y ahí estamos. Bueno, las dudas, más o menos, que ya fueron teniendo, algunas las fueron consultando, ¿sí? Vamos a pasar. ¿Dejé de compartir? Díganme. Sí, Ah, profe. bien. Me asusté, pensé Sí, que sí. no había estado compartiendo y que nadie me había avisado. Por favor, que alguien me escuche, no, David, ¿cómo aunque no te voy a sea. avisar? Claro, David, aunque sea vos chiflá. Si vos me ves que estoy hablando Sí, sola. no, yo te digo. Dale. Bueno, y vamos a ver. Esperen que no sé por qué cerré, me agarró el apuro. Esperen que. Ahí estamos. Vamos a ver de lo que habíamos dicho. Vamos a ver. Vamos a arrancar por los de la cartilla, como hicimos ayer. Bueno, estas clases sí quedan grabadas, acuérdense. Teníamos acá, vamos a arrancar acá. El 6 y el 7 hablé mucho ayer. Ahora los vamos a empezar a hacer trabajar un poco a ustedes. Así que vamos a arrancar haciendo el 6 y el 7. ¿Sí? Así que vayan avisando cuando van terminando. Vamos a ponerle 10 minutitos, no vamos a estar media hora con 2 ejercicios. Vamos a tratar 10, 15 minutitos. ¿Les parece? Bueno, Las clases las Sí, vamos a profe. hacer, bárbaro, las clases Bueno, las vamos a profe. hacer terminar a las -10 para que ustedes tengan un ratito de recreo entre una clase y la otra, ¿sí? Bárbaro. Bueno, cualquier cosa pregunta. Profe, dejó de compartir, me parece. ¿Sí? Ahora fue a propósito. Ahora sí. Ok. Gracias por avisarme, ¿eh? Estuvo bien. La cartilla la tienen subida ahí en Moodle. Sí, ya está todo SVG. subido. Bueno, y ahora me fijo acá lo de Lisandro, a ver qué pasa. Lisandro, estás todavía en la clase, ¿cierto? Dice que sí. Dice Fíjate que, porque capaz que no tiene claro, por ahí no tiene. micrófono. No sé, está Mira, chateando. espera que te quiero mostrar. Espera que ahora te comparto pantalla. Ahí me fijé. Fíjate, Lisandro, no hay nada entregado. Fíjate, me corro para el costado. Si yo quisiera entrar acá. ¿Sí? Por eso no te puedo calificar. Ahí está. Dice que te lo pasó por Outlook. Sí, pero por Outlook, ¿se acuerdan que yo les dije que como norma tenemos que hacer algo que sea
unificado para todos, porque si yo tomo los de Outlook, tengo que determinar qué horario tomo, después cotejar que lo que ustedes entregan por Outlook sea lo que está en la plataforma. Entonces, ¿se acuerdan que antes de terminar el examen yo les dije que lo de Outlook no lo hicieran? Entonces tenemos que tomarlo como regla para todos. Ahí sé que dejé de compartir. Solo podemos tomar lo que está entregado en la plataforma. ¿Sí? De todas maneras, no se preocupen porque la complejidad del próximo examen va a ser igual. ¿Sí? Así que, Lisandro, lo hacemos la semana que viene, el viernes que viene. Profe, discúlpeme que le interrumpa. Sí. ¿Dónde está para hacer los trabajos? No lo Lo que encuentro. tenemos que hacer ahora, espera que ahí te vuelvo a compartir. Sí. Ahí estamos. Bueno, va a ver, te quiero mostrar dónde está la cartillita. Es esta que está acá, práctica. ¿Sí? Y de ahí Ok, muchas se gracias. te va a abrir el 6 y el 7. Ok, gracias. Por favor. Bueno, salgo un minutito, así me voy a hacer un té. Pero me quedo acá. Igual, anda tranqui, yo estoy acá.
Profe, consulta, ¿cómo hago para poner que L1 y L2 son distintos? O sea, L1 y L2 y L3 son distintos. Con el símbolo menor y mayor, uno al lado del otro, significa que es distinto. Ah, Si ok, no, el muchas símbolo de gracias. admiración y un igual, es lo mismo. Listo, gracias, gracias. De nada. Bueno, ¿alguien está para corregir ya? ¿O más tiempo? Ya casi termino. Bueno, esperamos un rato más entonces porque nadie dijo nada. Bueno, acá estoy, ¿eh? Escuché que le hicieron preguntas al profe. Sí, ahí estamos viendo de darle un ratito más porque todavía no terminaron, se ve.
Bueno, después se los voy a presentar personalmente. Casi que merecen conocerlo. No, nos va a acompañar todo el año. Quédense tranquilos que van a entablar una amistad. Quiere saludar, profe. Sí, Quiere sí. saludar. Es insoportable, me voy a silenciar un ratito. Claro, es como para que estén atentos. Si yo veo que va cayendo el nivel de la clase, él les da un toque. Bueno, avisen, cuando están. Ya terminé. ¿El resto? Yo terminé el 6 nomás. Bueno, esperamos Me falta el entonces otro. un Ya estoy. poquito. Yo igual que Connie, Ok, que yo estoy igual que Constantino, que hice el 6 nomás. ok, esperamos entonces un poquito más.
Perfecto, bueno, ahí Iván avisó que ya estarían los dos. ¿Cómo va el resto? Ahí lo estoy Ya terminé, intentando hacer profe. yo, profe. Intentando. Bárbaro. No sé cómo hacer ese. Bueno, ahora nos fijamos. Profe, le hago una consulta. Sí, El Structorizer que tiene usted descargado en su computadora es la Sí. versión 3.32.6. ya te digo, porque eso vos sabés que se va actualizando solo. Espera que hago una copia de unos datos que Bueno. estaba poniendo. Bueno, Ya te muestro. dale, profe, no hay problema. Bueno, iba a compartir, pero no comparto por si alguien quiere compartir. Ya te digo, pero sí sé que se me actualiza solo y que 2x3 algún lío me hace el Java y tengo que reinstalar una versión anterior o ponerme a renegar a ver cuál versión de Java tengo. Yo tengo la 3, la 3.32-06. Ah, perfecto, es la misma que tengo yo. Listo. Sí. Bárbaro, gracias, profe. Por favor. Bueno, ¿quién quiere compartir? No, todos juntos no podemos, pues se puede una pantalla por vez. Bueno, les comparto yo. A Me ver. parece que no hay. Si querés te lo comparto, profe. Comparto. Bueno. A ver, ¿quién habló que no vi? Esperen. Yo si querés te lo comparto. Bueno, Mateo, dale. Pará, mirá si justo la lista. Y esto es para que lo analicemos entre todos, ¿sí? No quiere decir que el que Ahí se comparte ve. tiene que estar perfecto. Ahí se ve. Ahí se ve. Bueno, ¿por qué de 1 a 15? ¿Eran 15 triángulos? No me fijé, capaz que estoy errando y sí eran 15 triángulos. No, era solo uno. Ah, bien. Bueno, entonces, si es solo uno, le sacamos la estructura repetitiva. Ah, confundí ejercicio, profe. No hay problema, vamos a aprovecharlo igual. Eso, ojo, porque si borras ahí, se te va a borrar todo lo de adentro. Tenés que sacar lo que está dentro afuera y después borrar la estructura cuando te queda vacía. Ahí está. ¿Dónde tenés la crucecita? Ahí está. Bueno, ingresar, lado del triángulo, y ahí separamos bien L1, L2 y L3, son las variables que vamos a utilizar. Entonces, vamos por la primera opción, que es que el triángulo sea equilátero. ¿Sí? Siempre tenemos que ir preguntando las opciones más fáciles, ¿sí? No preguntar, por ejemplo, la opción de isósceles, que es la más complicada, porque puede ser que el lado 1 sea igual al lado 2, el lado 2 igual al lado 3, o el lado 3 igual al lado 1. ¿Sí? Y a la vez que sean todos, que no sean los tres iguales, porque en ese caso, entonces vamos a ir siempre por la pregunta más fácil. Entonces vamos, si el lado 1 es igual al lado 2, si el lado 2 es igual al lado 3, entonces cae por el lado del verdadero que el triángulo es equilátero. Está perfecto. No es necesario que L1, L2 vaya entre, L1 igual a L2 vaya entre paréntesis. Si lo ponen, lo que está de más, no pasa nada, el tema es que esté de menos. ¿Sí? Pero está bien.
porque fíjense que ahí es lo que les hablaba del orden de precedencia, ¿sí? Primero lo que hace es verificar la igualdad entre L1 y L2, después verifica si L2 es igual a L3, y después, cuando ya tiene el resultado de L1 igual a L2 y cuando tiene el resultado de L2 igual a L3, hace la conjunción, verifica si se cumplen ambas, ¿sí? Caso verdadero, se muestra lo que aparece entre comillas, es equilátero, ¿sí? Bien. Caso contrario, vamos por el lado de isósceles, que es más complicado. Ya sabemos que iguales los tres no son, ¿sí? Entonces, está bien que lo preguntemos acá, que sea parte del falso. Ahí preguntamos si el lado 1 es igual al lado 2, o el lado 1 es igual al lado 3. Ojo que te quedó una en minúscula. O el lado 2 es igual al lado 3, entonces en ese caso se muestra que es isósceles, ¿sí? Y en el último caso se muestra que es escaleno. ¿Sí? Vamos a probarlo, Mateo. ¿Qué número le pongo? ¿Cualquiera? Siempre hay que probar las tres opciones. Probar con 3 lados iguales. Ahí me sale. No Ok, se ve. ahora probar con 3 distintos. Ok, y ahora probá, suponete con lado 2 y lado 3 iguales y en uno distinto. Ahí estamos. Ahí está. ¿Sí? Bueno, este no me acuerdo si está subido, pero si querés, Mateo, mandalo al chat y yo lo subo, ¿sí? Yo voy poniendo más o Bueno, menos algunos de los que vamos dando, algunos les puede dar repetido. Bueno, bien. ¿Quién tiene ganas de compartir el que sigue? Si querés, lo muestro. Dale, Gaspar. Espera que no me acuerdo cómo era esto. Y fíjate abajo que va a decir es. Ahí está, creo. Perfecto. Esperen que voy a sacar, a ver, voy a sacar la pantalla esta del chat. Bueno, bien, ya lo vemos que está bastante bien encarado. Ingresamos los 3 valores, separamos las variables con comas. Bueno, ahí lo primero que preguntamos es si A es mayor a B. Esto hay infinitas maneras de plantearlo. Bueno, no sé si infinitas, pero hay muchas, ¿sí? Esto está bueno, el modo en el que lo planteó Gaspar. ¿Por qué? Porque él averigua primero cuál es el más grande y después compara los dos que le quedan. ¿Sí? Entonces, primero averigua, va a salir del lado verdadero, ¿sí? Si A es mayor que B, y B y A es mayor que C. Quiere decir, si A es el más grande, sale por el primer verdadero. Y después compara B con C. Si B es más grande que C, el resultado es ABC, y si no, ACB. ¿Sí? Y fíjense que la misma lógica la utiliza del otro lado. Acá lo que no hemos chequeado es que sean los 3 distintos, pero normalmente cuando nosotros les decimos que se ingresan 3 números distintos, no es para que ustedes chequeen todas las posibilidades, si son los 3 distintos, si hay 2 iguales, ¿sí? ¿Estamos? Es igual y me salta acá al final. Ah, bien, está bien, bien. El tema es que si B es igual a C, y A es el más grande, suponete que vos ingresás 522, te va a salir como resultado, bueno, te saldría 522, no pasaría nada. Estoy pensando. O sea, porque B no va a ser más grande que C, ¿sí? Y van a ser iguales. Entonces, en realidad te va a dar un orden cuando, si tenés 2 iguales, no podés determinar, no los podés poner de menor a mayor. Claro. Pero no, digamos, para mí eso estaría de más. Está bien que lo hagas así. Bueno, pasamos al lado del falso. Cuando salgo de... No, te fuiste, Gaspar. Perdón, ahí lo pongo. Te agarró pánico escénico. Ahí está, ahí está. Bueno, y del lado del falso,
acuérdense esto mismo que decíamos hoy, el orden de precedencia. Yo ahí verifico, primero verifica internamente la computadora, ¿sí? Que B sea mayor a A, después compara B si es mayor a C, y después hace la conjunción de ambos. No es necesario paréntesis porque solo se detecta el orden de precedencia. Entonces, en ese caso, va a salir por el lado del verdadero si B es el más grande de todos. Y después compara cómo es A respecto de C. ¿Sí? Entonces, en función de eso, va a ser BAC o BCA. Y en el último caso, al establecer un nuevo if, no es que lo tomó por descarte, ¿sí? Sino que, o sea, no tomó por descarte que C fuera el más grande. Lo pregunta de todas maneras, ¿sí? Como con esto que se asegura, que los tres valores no son iguales, ¿sí? Que está bien eso que hiciste ahí atrás, ahí del lado del falso. Entonces, una vez que se asegura que C es el más grande, compara A respecto de B. Y ahí saca el orden, ¿sí? Bueno, está muy bien, Gaspar, ¿eh? ¿Alguien tiene alguna duda? Christopher, que veo que te... Sí, sí. Para el computador, Sale mal el audio. A ver. Escribirlo, si no. Sí, pues salís cortado. No sé si yo solo lo escucho cortado o... No, se escucha cortado. Sí. Bueno, Christopher, cualquier cosa, escribilo. Bueno, respecto a esto, entonces Gaspar comparte este. Yo ahora soy la que lo sube a la plataforma, ¿sí? Así se quedan tranquilos. Bueno, acuérdense de otra cosa que no hablamos hoy, era de los errores de sintaxis, que tenemos que tener claro cuándo el error es de sintaxis y cuándo el error es de lógica. De los dos, el más grave de solucionar es el de lógica, ¿sí? Porque es que el algoritmo funciona, arranca, pero da datos incorrectos. ¿Cuál sería un error de lógica acá? Que yo ingrese, por ejemplo, el más grande primero, el que le sigue después y el otro después, y me dé el resultado en cualquier orden. Eso sería un error de lógica. Un error de sintaxis es cuando, por ejemplo, no pongo bien la separación entre variables, cuando pongo un signo de más, cuando a una palabra reservada como el ingresar le falta alguna letra. ¿Sí? Los errores de sintaxis son los más fáciles de resolver. Los de lógica, a veces uno se rompe la cabeza porque no encuentra a dónde se está equivocando, que el resultado, o hay alguna opción que no está contemplando. Siempre tenemos que hacer buenas pruebas para saber si estamos llegando a buenos resultados. Por ejemplo, ¿qué sería una buena prueba en este caso? Probar 3 números iguales, probar 2 iguales y 1 distinto, probar primero que A y C sean iguales y B distinto, después que A y B sean iguales y C distinto, y así. ¿Sí? Después ingresar más grande en el A, después de probar ingresar el más grande en el B, después más grande en el C. O sea, siempre hay que probar todo el abanico de posibilidades que tenemos para saber a dónde estamos fallando, ¿sí? Pues si no, por ahí me ha pasado muchas veces con ustedes mismos que me dicen, no, pero profe, yo lo probé y funciona. Sí, por ahí funciona si le doy determinados datos. Ahora, si yo le cambio algún dato, la lógica no funciona, ¿sí? Entonces siempre tenemos que probar un gran abanico. Uno para protegerse siempre quiere probar los mismos datos por ahí para que nos dé bien, y a veces no es así. Para los que no tienen PC pueden hacer las actividades. Sí, Christopher, sí, podés, incluso a la mañana está abierto el CETIC. Y David, ¿está el Structorizer allá? ¿En la Facu? Sí, Porque viste que en el salón de ellos sí. En el salón de ustedes está. Sí, el otro día estaba trabajando un chico. Claro. Así que pasa que han formateado las PC, Claro. pero él estaba trabajando, no sé si en esa sola o en las demás también. Claro, porque ustedes en la compu de la Facu obviamente no van a tener permiso para instalar nada. ¿Sí? Entonces, bueno, cualquier cosa, vemos, si hace falta pedimos para instalarlo. Pero debe estar, en los salones de ustedes debe estar. Bueno. Lo que no tenés es cámara y
micrófono, porque él quiere hacer la clase virtual desde ahí, desde la Ah, facultad. desde la Facu. Claro, claro, vos querés usarla acá. No, eso no lo vas a tener. No, en papel los dibujitos son idénticos. Claro, lo único que podrías hacer es conectarte allá desde el celular para tener la cámara y el micrófono y estar con la compu. Sí, es una alternativa. El tema es que el salón esté vacío. Sí, yo pienso que sí, porque sería Y el en los horario. horarios nuestros no debería Claro. estar asignado a otro salón, Claro. a otra carrera. Ujú. Bueno, listo, resueltas las dudas, pasamos a los que siguen. Esperen que, pues nos quedan poquito tiempo. Vamos a poner uno solo, porque no vamos a llegar con dos. Vamos a hacer el que le sigue. Vimos recién 6 y 7, hagan el 8. El 8 es, que este lo vimos, si se acuerdan, es dada la estatura y sexo de una persona adulta, determinar si la misma supera la estatura media para las personas de su sexo, siendo estatura media de mujeres adultas 1,65, estatura media de hombres adultos 1,72. ¿Sí? Por más que lo hayamos visto, no vayamos a buscar el que ya tenemos resuelto, ¿sí? Acá no los estamos evaluando nosotros, a ver si lo que ustedes comparten está bien y les ponemos un signito, una carita feliz, ¿sí? Acá la idea es que vayan viendo y que se vayan equivocando. Entonces, por más que lo tengan resuelto por ahí del cursillo, volvamos a tratar de hacerlo, ¿sí? Entonces hacemos eso y avisen cuando van terminando. ¿Estamos? Bárbaro. Bueno, yo ahí les copio Sí. les subo lo que... Ah, Mateo, vos no compartiste el NSD, o sí, lo compartiste también. Práctica 7 es el de Gaspar. Y Mateo, vos compartiste... Ah, acá arriba sí está. Listo. No dije nada. Natalia, si hay que pedir algún permiso, no es avisar en el momento para que te abran el laboratorio y después cuando te vas, que lo cierren. ¿Estoy diciendo bien, David? Vos corregime. Sí, ahí en la oficina del CETIC tienen que pedir que les abran el salón, que van a trabajar sobre el laboratorio. Lo que me refiero es que los salones no suelen estar abiertos durante todo el día, así para que entre cualquiera. Tiene que ser el personal de la facultad. Entonces lo cierran con llave y el permiso se pide. Ahí al lado hay una oficinita que se llama CETIC. Que si van algún día a la mañana, capaz que nos encuentran a David o a mí, o alguna tarde. Bueno, a mí me toca de mañana. Okay. Sí, a mí me tienen que... Ahí me pidió Georgina a ver a qué horarios podía ir. Ya le pasé, pero no me respondió todavía. Quería ver si podía ir a la tarde algún día. Claro. Pero como estamos en clases... Upa. Y bueno, tuvo algo que decir. No le cerró el tema de Sí. tu horario. Sí, no le gusta. Bueno, No. voy a la mañana entonces. Bueno, yo me silencio cuando están avisen, ¿eh?
No entendí lo de que entró un desconocido. ¿Es un No, chiste? profe. Perrito. Avíveme, ¿eh? Si es un chiste no me va a pasar vergüenza, ¿eh? Que me hago la que lo entiendo y listo. Es una joda, profe, es mi primo. Bueno. Listo, profe. Listo, profe. Epa, muy bien, rapidísimo el asunto. ¿Quién comparte? No se habrán copiado, che, ¿no? Comparto. A ver. ¿Cómo no? ¿Qué es este? Sí, estoy viendo que tengo 3 abiertos. Ahí se ve. Ahí se ve. Perfecto. Espera que voy a sacar el chat para que, ahí está, que ocupe menos espacio. Bueno, fíjate. A ver, Emanuel, ahí acordate de separar entre las comillas, ¿sí? La Las leyenda variables. y la variable, ¿sí? Fíjense que él en vez de tener ingresar, cambió la palabra por leer, pero la toma bien porque fíjense que se los pone en otro color. Entonces, leer, ingresa su estatura en centímetros, ingrese su sexo, M para masculino y F para femenino, está muy bien, y ahí compara. Bien esas cosas que va poniendo, los paréntesis no son necesarios, pero no importa, digamos, porque no nos afectan. Fíjense que compara que S sea igual a, entre comillas, M, quiere decir que el valor literal de S sea M. ¿Estamos? M mayúscula. Entonces, en ese caso va a preguntar después si además de que el sexo es masculino, si la altura es menor a 1,72. En ese caso pone que no supera la estatura promedio y caso contrario va a decir que supera la estatura promedio. ¿En qué caso va a salir del lado del falso? Va a salir cuando la estatura es mayor o igual a 1,72. El igual está incluido. ¿Sí? Del lado del falso está el igual. ¿Mm? Por el modo en el que está hecho la pregunta. Si yo hubiera preguntado E menor o igual a 1,72, el igual estaría incluido del lado del verdadero. ¿Mm? Siempre hay que tener en cuenta dónde cae el igual. ¿Sí? Bien. Pasamos al lado del falso, quiere decir que el sexo es femenino. Ahí preguntamos si la estatura es menor a 1,65 y en ese caso dice que no supera la estatura promedio, y caso contrario va a decir que supera la estatura promedio. ¿Sí? Bueno, ese estamos. Bien, Emanuel, compartilo ahí en el chat. El de Mateo no lo subí porque había quedado uno con una estructura, por eso no lo subí, porque se acuerdan que el de los triángulos no llevaba estructura repetitiva. Entonces, para no confundirlos, bueno, ese no lo puse. ¿Sí? Bueno, entonces ahora lo comparte Emanuel. Bueno, vamos al que sigue, vamos al 9. Ingresada a la especie del árbol, informar su expectativa de vida sabiendo que la especie tipo A cuenta con una esperanza de vida de 45 años, B de 80, C de 75, D de 150 y en cualquier otro caso es desconocida. ¿Sí? Lo pueden resolver con dos estructuras distintas. Vamos a hacerlo de las dos maneras. ¿Sí? Bueno, arranquen ahí a trabajar y Emanuel, espero que... ya lo pusiste, perfecto. Así ya se lo subo. ¿Cuál ¿Ok? hay que hacer, profe? El que le sigue es el 9.
El 9. Dale, gracias. Ok. Profe, ahí tenemos que hacer de 1 a 45 sería la A, después tenemos que hacer de 46 a 80 sería el B, y así, o cómo sería, o tendremos que poner solamente los años nomás. De acuerdo a la especie del árbol que vos ingresás, va a ser la esperanza de vida. ¿Sí? Si vos ingresás una especie de árbol tipo A, la esperanza de vida es de 45. Si ingresás de B, la esperanza de vida es de 80. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Me entendiste o no? Sí, sí. Bárbaro. Hola. Justo me sonó el teléfono, chicos. ¿Qué les iba a decir? Bueno, son las -10. ¿Lo terminamos de corregir mañana? Ya terminé yo. Bueno, pero para no demorarlos y tengan un recreíto. Si no, me parece que Ok. te van a hacer niscas si los hacemos quedar para...
para corregir el ejercicio. ¿Sí? Lo que, ¿viste? Sí, profe, mejor que Nisca, eso tema de es próxima, re ¿eh? Use viejo. palabras la voz del grupo. Bueno, Ah, chicos. pero el Nisca es re viejo. Pero yo soy vieja, tengo 45, David. ¿Qué va a hacer? Bueno, Bueno, ¿qué va a hacer? hay que ayornarse. Hay que Ahora te ayornarse. tiran- Bueno, muy mal, David. Vos porque sos más joven. Bueno, Uf, bueno, chicos, nos sí, vemos no sé. mañana a las 4, ¿sí? Chao, profe. No, profe. Chau, chau. Buen día. Profe, nos vemos. Chau, chau. Chao. Chao. Nos vemos.